Valor. El día de hoy tenemos el honor de estar con la doctora Carla Fernández. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros. Les quiero contar que Carla, ella tiene un doctorado en Administración de Negocios con concentración en Sistemas de Información en la Universidad de Illinois. Además, ella ha realizado estudios de Ingeniería Industrial y obtuvo con honores una maestría académica en Computación e Informática. La investigación de la doctora Fernández se centra en el estudio de gestión de tecnologías y de innovación mediante métodos de Machine Learning. Nos gustaría que nos platicaras un poco cómo fue que llegaste a todos estos estudios, tu trayectoria, cómo llegaste al INCAE. Gracias, Lucy, gracias por la presentación. Bueno, yo empecé mi carrera siendo ingeniera industrial en un tiempo, y ya van a saber mi edad, en donde estaba de moda la reingeniería de procesos de negocio. Y como cuando cambian los procesos tenés que cambiar la tecnología, entonces así me empecé a meter en el mundo de la tecnología. Siempre le cuento a mis estudiantes que las crisis en mi vida siempre han sido oportunidades, y la crisis anterior, la crisis financiera del 2008, pues me hizo tomar este cambio hacia la docencia. Entonces ahí ya decidí hacer el doctorado, y en el doctorado pues tuve la suerte de estar en una universidad que se especializa en Machine Learning y en inteligencia artificial, etc. Entonces así tomé ese giro. A INCAE volví porque la beca, una de las becas que yo tenía era la beca Fulbright, que requiere volver a nuestros países a devolver lo que recibimos. Y bueno, yo tenía un trabajo en la Universidad del Estado, pero tuve la oportunidad por una conferencia, fue algo como muy aleatorio también, de ir a INCAE, y la verdad es que ha sido una gran experiencia porque es una escuela de primer nivel en nuestra región. Entonces de ahí, digamos que cualquier deseo de regresar a Estados Unidos o lo que fuera, pues se eliminó, porque yo creo que estamos haciendo cosas de muy buena calidad aquí desde nuestros países. Bueno, completamente de acuerdo que realmente los problemas no son problemas, sino son oportunidades para mejorar y para seguir adelante. Dentro de algunas oportunidades en el mundo tan cambiante de hoy y que tú te has especializado, es los desafíos que surgen éticos con la inteligencia artificial. ¿Nos podrías comentar un poco más de cómo es que se va abordando este tema a través de lo académico y a través de las industrias? Sí, te cuento que en realidad los algoritmos, esto que está pasando ahora con la inteligencia artificial de la que todos estamos hablando, ¿verdad? En los últimos, digamos, meses, se ha intensificado la conversación. Es algo que viene desde hace mucho. Si pensamos, hace tiempo nosotros desbloqueamos el celular con nuestra cara, y eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es una computadora haciendo algo que era tradicionalmente cognitivo, que era algo de humanos, ¿verdad? Que debe reconocer una cara. Entonces los algoritmos vienen, pero ¿qué es diferente ahora? Bueno, lo que es diferente ahora es que está muy accesible, ¿verdad? Herramientas como el ChatGPT han hecho que esté al alcance de todos, ¿verdad? De los niños, de los adolescentes, de los empresarios, etc. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un efecto de red. Es que de pronto la tecnología está accesible y vamos a ver una serie de aplicaciones nuevas que posiblemente en este momento ni las podemos imaginar. Entonces, como dices, a la par de todo esto vienen grandes retos, ¿verdad? Uno de ellos es la privacidad de los datos, por ejemplo, porque todos estos sistemas funcionan entrenándose con datos, ¿verdad? No pasan en el vacío, no es magia, sino que tienen que ser entrenados con datos, y estos datos pueden ser de diferente calidad, por ejemplo, o pueden ser obtenidos de formas no éticas, o pueden ser datos que tienen sesgos, ¿verdad? Hemos visto sesgos de género, sesgos raciales en los datos, y esto se va a reproducir en la respuesta de estos sistemas. Entonces tenemos que entender cómo funcionan. Yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? Desde la academia, desde la industria, tenemos que entender cómo funcionan, ser conscientes de esas limitaciones para poder usarlos de la mejor forma. Y ahora, para poder usarlos de la mejor forma a nivel educativo, ustedes en el INCAE, ¿cómo están aplicando con sus estudiantes toda esta nueva información, capacitación y esta tendencia de la inteligencia artificial? Sí, en realidad es un gran reto. Yo creo que concretamente en la industria de la educación superior estamos frente a un gran reto porque el conocimiento está cada vez más fácil, ¿verdad? Y por supuesto ha habido, y lo hemos visto en otras instituciones, como una tendencia a prohibirlo. Vamos a prohibir este tipo de herramientas porque los estudiantes tienen que seguir haciendo los exámenes como toda la vida. Exactamente. En CAE, por suerte, no seguimos esta tendencia de prohibirlo.
porque ha sido tendencia en otros, incluso países, universidades, distritos escolares prohibieron estas herramientas, pero nosotros por suerte no, porque entendimos que detrás de una herramienta que permite ver patrones que para los humanos es imposible de ver, hay un gran potencial de resolver grandes problemas de la humanidad. Y esto va a tener un gran impacto en el mundo de los negocios. Entonces, más bien, uno tiene que abrazarlo. Lo que hicimos es, no es una pregunta fácil, en el sentido de que hay habilidades que igual los estudiantes tienen que aprender. Por ejemplo, el pensamiento crítico es algo que el ChatGPT puede simular. Y discernir con ese pensamiento. Y discernir, ya antes hablábamos de los sesgos, entonces, ¿cómo sabes si el output, si la respuesta de ese sistema está bien o mal? Tenés que tener tu propio conocimiento. Entonces necesitamos que los estudiantes desarrollen esas habilidades también. Y lo que hicimos fue como una especie de política donde dijimos, en estas partes, lo siento, libro cerrado como en los viejos tiempos, el caso se discute como se tiene que hacer. En estas partes empezamos a usar la herramienta. Entonces, por ejemplo, yo doy un curso de programación y en la parte de programación hay que aprenderla, porque si no, no entendés lo que te está diciendo la inteligencia artificial. Pero una vez que lo saben, es una gran herramienta para aclarar dudas, para tener casi que una mini profesora diciéndoles paso por paso cómo se resolvió la consulta. Pero sí tiene que haber una base. Y lo otro es que los estudiantes tienen que entender y, digamos, decir cuando lo han usado. Eso ha sido muy importante, ¿verdad? Que haya como una transparencia de lo usé, una transparencia del profesor, en esta parte se puede usar, en esta no, y una confianza de ambos lados, ¿verdad? Como siempre tener ese criterio, esa ética. En sustentar también la información. Y entender exacto cuando hay una limitación, cuando la respuesta no es correcta y cuando es muy útil porque te aumenta la productividad. Al final son herramientas que nos van a permitir hacer mucho más de lo que hemos hecho siempre. Y es lo que ha pasado con otras tecnologías. En realidad esto lo hemos visto desde la imprenta. Lo hemos visto en la imprenta, lo hemos visto con la calculadora, lo hemos visto con internet. Ha aumentado nuestra productividad. Siempre y cuando sepamos usarlas, que yo creo que eso es lo primero, tenemos que aprender a usarlas y aprender a entender. Ahora hay una tendencia del prompt engineering, o sea, de hacerle las preguntas correctas y tener criterio para ver esas respuestas. Y para ese criterio también, dentro de la inteligencia artificial, a tu manera de ver las cosas o de acuerdo a tu punto de vista, la protección de los datos y de la información es uno de los retos pues más grandes que hay. Aquí, ¿qué nos podrías compartir? Yo pienso que son esencialmente tres grandes retos. El primero que dices de la privacidad. De hecho, una de las preguntas en este momento es ¿qué datos está usando este tipo de herramienta? Y si hemos dado permiso. Por ejemplo, sabemos que es muy bueno con partes de libros o partes de tesis. Yo no sé si mi tesis está ahí y está siendo alimentada para cuando uno le hace preguntas sobre inteligencia artificial. Entonces yo creo que tenemos que empezar a desarrollar esos mecanismos para saber con qué se está entrenando, proteger los datos de una forma adecuada y que haya transparencia. Creo que tenemos que haber aprendido algo de lo que ha pasado antes con las redes sociales y con otras tecnologías que hemos estado usando y donde ha habido esas debilidades. Entonces ese definitivamente es un gran reto y yo creo que hay un llamado a conciencia a los líderes para que tengamos una tecnología responsable, que cuidemos siempre esa parte. El segundo gran reto es, como dije antes, el de los sesgos, ¿verdad? Que esto produce información falsa, reproduce mentiras, inventa referencias, reproduce cosas sesgadas, etc. Eso también tenemos que empezar a atenderlo y empezar a arreglarlo posiblemente de los mismos algoritmos. Y el tercer reto es el de la ciberseguridad. Entre más tengamos tecnología y más dependientes, pues más aumentan también los ciberataques, también más aumenta la vulnerabilidad de los sistemas, ¿verdad? Entre más estos se vuelvan indispensables para nuestra vida, más posiblemente son centro de ataques y esto particularmente en la región es fuerte. Nosotros somos una de las regiones más atacadas en el mundo a nivel de ataques de ciberseguridad. ¿Y aquí cómo se podrían preparar las empresas para poder fortalecer pues realmente que no se ataquen tanto, ¿verdad? ¿Cómo pueden prepararse? Bueno, aquí lo que siempre le digo a mis estudiantes son dos cosas. Primero, existen las empresas que han sido atacadas, ciberatacadas, y existen las empresas que no saben que han sido ciberatacadas. En realidad, ese es que no se protegieron. Ese es el estado, ¿verdad? Hay muchas fuentes de ataques de los más diversos tipos. Las empresas son objetivo en uno u otro momento de estos ataques. Eso es algo que tenemos que aceptar.
Entonces aquí el consejo es, en seguridad, en ciberseguridad, no se ahorra dinero. Es algo que me gusta siempre decirle a mis estudiantes porque en otras decisiones de tecnología, yo creo que más bien a veces hay que ser conservador, no hay que irse detrás de cada moda. Digamos, voy a empezar a entrenar un ChatGPT para mi empresa, tal vez este no es el momento, tal vez tenemos que esperar a que esté la plataforma. Ahí la gran pregunta es, ¿qué ventaja competitiva me da esto? Y yo los invito siempre a la gente que me escucha a reflexionar mucho, qué capacidades yo voy a poder lograr con la tecnología. Pero en ciberseguridad es diferente. Ahí nunca ahorramos dinero, siempre tenemos lo mejor, siempre se hacen los parches, se hacen los simulacros. Hay que estar con una cultura todo el tiempo de prevención y casi con un enfoque al análisis del riesgo en ese tema. Precisamente por la gravedad de los ataques, por la frecuencia de los ataques y porque todas estas nuevas tecnologías nos van poniendo cada vez más vulnerables. Tú tienes conocimiento y bases en gestión de proyectos, en ingeniería industrial. Ahora, en las empresas de logística, de cadena de suministro, la tecnología nos está apoyando mucho para poder saber dónde está nuestro producto o nuestro proveedor, dónde tiene el producto que nosotros necesitamos para la línea de producción, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías compartir en cuanto a este proceso, la logística, cadena de suministro? Bueno, yo creo que aunque ahora la conversación está en términos de inteligencia artificial, ¿verdad? En los medios y todo, una tecnología que viene a crear una gran revolución en todo lo que es cadena de suministros es el blockchain. Yo creo que le pongan un ojo porque tal vez nos hemos distraído con las implementaciones de criptomonedas, pero creo que su gran potencial es precisamente para lo que dices, trazabilidad, sobre todo protección, digamos, de fraudes, de artículos falsos, etc. Entonces eso es clave en ciertas cadenas de suministro, por ejemplo las de frescos, etcétera, muy muy importante. Creo que vamos a tener unas aplicaciones también muy interesantes con un potencial de cambiar todo lo que se hace ahí. Y me hablaba de mi pasado en gestión de proyectos y aquí me gusta mucho, pues es algo que no he dejado porque igual sigo trabajando en muchos proyectos de educación y es algo que no he dejado porque la realidad es que todas estas cosas que hemos estado hablando fracasan es a nivel del proyecto, ¿verdad? Tenemos que saber que los proyectos, sean de cadena de suministro, sea de algo de inteligencia artificial, de ciberseguridad, los proyectos de tecnología tienen una gran propensión al fracaso. Entonces esa es otra cosa importante, nunca dejemos la parte de los proyectos, la parte de enfocarnos en que esto sea exitoso, la parte, por ejemplo, que también me gusta mucho decirle, hay un libro sobre esto que es La falacia de la tecnología, y es que la tecnología no es sobre tecnología, es sobre personas. Entonces, al final, muchas de estas tecnologías que tenemos para cadena de suministro son muy buenas, pero hay que poner a muchos actores en la misma sintonía, y ahí es donde está el gran reto. Entonces, para que todos lleguemos a eso. Para que todos lleguemos, para que todos entendamos y para que entendamos que estamos en un mundo donde también hay que como que compartir, como que ciertas ideas de competición y todo han ido cambiando precisamente a raíz de lo que nos ofrece estas tecnologías nuevas. Ahora, ¿cómo impacta inteligencia artificial en la manera que nosotros estamos consumiendo, comprando? Pues mucho, Luz. Yo creo que esto va a cambiar mucho a la humanidad. Yo sí siento que estamos como en las puertas de una revolución, tal vez como la revolución industrial, como sí, definitivamente este es el tiempo, y creo que se va a recordar el año 2023 como eso, precisamente por este nivel de accesibilidad que tomó esta herramienta. Porque, como decía al inicio, pues las herramientas venían, los algoritmos venían, los datos hace rato están ahí, pero esta es la primera vez que vemos una tecnología como el ChatGPT tener 1 millón de usuarios en una semana. Entonces, esto va a afectar todo, ¿verdad? Marketing, por supuesto. Marketing es una disciplina que ya hace rato viene en revolución, ¿verdad? Que lo que era el marketing hace 15 años, 10 años, es totalmente diferente. O sea, el set de habilidades que la gente que trabaja en esa área requiere, incluso ahora a veces son los que más consumen presupuesto de tecnología. Es increíble, ¿verdad? De hecho, es una disciplina que yo uso mucho de ejemplo para las demás. Vean lo que pasó en marketing, ese es el futuro posiblemente de muchas de las otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, posiblemente también vayan a ser early adopters, van a ser de los primeros que van a incorporar estas cosas,
para entender cómo el consumidor piensa, también el consumidor para mejorar su experiencia de compra, etc. Definitivamente va a haber un gran impacto ahí. Aquí hablábamos de marketing. Existen ahora carreras que no existían hace 5 años y posiblemente en 10 años el 80% de las carreras que van a estudiar los jóvenes ni siquiera sabemos cómo se llaman y ni siquiera existen. ¿Cómo está haciendo ahora el INCAE para prepararse y para dar una educación continua de calidad a los estudiantes? Importantísimo, yo creo que llega al corazón mismo de la razón de ser de una escuela de negocios como INCAE, ¿verdad? Y en cualquier otra escuela. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Para qué llega la gente a nosotros? Y yo creo que una de las razones es precisamente para aprender a aprender y de por vida. Y porque, como dices, no sabemos, yo no le puedo decir, ni siquiera yo que he estado en estos temas, puedo decir, esta va a ser la carrera del futuro, el prompt engineer, ni siquiera puedo estar segura de eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que estar seguros? Que vamos a tener que adaptarnos. Que esto de que yo tenía una carrera y en toda mi vida hacía lo mismo, eso ya no, ni siquiera ha sido cierto para nosotras, ¿verdad? Yo he cambiado, como vimos, 3 veces ya de carrera y cada vez va a ser más. Entonces, está en las bases, está precisamente, y es algo que creo que en INCAE hacemos muy bien, es esas grandes habilidades como el pensamiento crítico, como el networking, incluso en los programas residenciales que además tienen la experiencia de vivir ahí, ahí es donde te va formando como persona. Y en los programas ejecutivos también, ¿verdad? El tipo de que te vamos a exigir, que te vamos a dar una serie de habilidades que van a servir de por vida y que te van a ayudar en ese proceso. Igualmente, en educación ejecutiva, si uno es un líder que en este momento se enfrenta a todos estos retos, pues no es malo volver a la escuela. Entonces, nosotros sabemos que también tenemos esa gran función de llevar estos temas a la gente para que sepan cómo tomar las decisiones y le pongan atención a lo que hay que ponerle atención, ¿verdad? Que no se vayan ahí con los cantos de sirena de las tecnologías, sino que lleguen a esa esencia que hace que esto se logre implementar. Y bueno, para los ejecutivos que están preparándose, que están en una posición de liderazgo, ¿qué 3 consejos les podrías dar para prepararse con inteligencia artificial? ¿O cómo discernir? Bueno, para mí lo primero es entenderlas. Creo que tenemos que superar cualquier miedo o aversión que tengamos hacia las tecnologías. Esto implica empezar a leer cosas de tecnología, sentirnos bien. Tal vez en el pasado uno escuchaba como, no, eso es de mi CIO, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con eso, pregúnteselo al de tecnología. Esos días ya terminaron, ¿verdad? A mí me gusta mucho usar una frase de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, que dice, todas las empresas son empresas de tecnología. Eso es lo primero que tenemos que tener en la mente. Entonces tenemos que entender que aunque vendamos zapatos, posiblemente esos zapatos se van a vender en línea, van a tener un diseño que posiblemente se va a usar con herramientas de tecnología, de inteligencia artificial, etc. Somos empresas de tecnología y tenemos que comportarnos así. Entonces no podemos ser líderes que le tienen miedo a la tecnología. Ese es el primer consejo. El segundo consejo tiene que ver con lo que decía antes, de que entendamos que la tecnología por sí misma no nos da nada. La tecnología es muy fácil de copiar, por ejemplo. Entonces tenemos que entender realmente para qué queremos esa tecnología y cómo transformar esa tecnología en ventaja competitiva, en algo que nos haga diferentes, en algo que nadie más nos pueda copiar, y ese es parte del gran secreto. Y el tercero es esto de que la tecnología no está sola, depende de las personas, depende y es más, entre más automatización tengamos, entre más herramientas, porque lo que vamos a ver con la inteligencia artificial es precisamente esto de que nos va a resolver un montón de cosas que antes eran trabajos exclusivamente intelectuales. Entonces, ante tal automatización, ante tal cosa de que antes, no sé, alguien que escogía la pauta, eso lo puede hacer una herramienta de inteligencia artificial, más tenemos que centrarnos en el lado humano, más tenemos que desarrollar lo que esa inteligencia artificial, esas tecnologías no pueden reemplazar, que es la conversación, el networking, el resolver problemas en tiempo real, que es la empatía, los sentimientos, toda esa parte, los valores. Eso es lo que tenemos que centrarnos ahora. Es un poco contraintuitivo,
Y me gusta decirlo desde mi perspectiva, precisamente que soy una persona que ha trabajado en tecnología toda su vida. Pero por lo mismo les digo, centrémonos en lo que la tecnología no puede hacer. Ahí es donde va a estar mucho del valor y del secreto para enfrentar estos tiempos tan fascinantes. El generar valor. Bueno, para concluir, si tú tuvieras un espacio para escribir una frase donde muchas personas pudieran leerlo, ¿qué te gustaría escribir? Bueno, yo creo que como soy de tecnología y estamos hablando de ese tema, precisamente sería eso. Este es el momento de devolverle el lado humano a todo, a los negocios, a la medicina, a la educación superior. Devolvamos el lado humano a todo en presencia de toda esta tecnología que está transformando el mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los generadores de valor por ver esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, Luz.